Pues si estás listo, empezamos. Perfecto. 3, 2, 1. Buenas tardes, Ernesto Manzano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo, echando una caña. Una cervecita, ¿no? Ya 7 de octubre, ya supongo que plenamente incorporado a la rutina, ya después del verano, ya a tope, ¿no? Pues sí, la verdad que no sé si es para bien o para mal, no se puede uno quejar de trabajo, pero estamos últimamente, no sé si a lo mejor por lo que se ha acumulado de estos meses parados y sobre todo por lo que ya había de antes, que esto no es una cosa nueva, pero parece que ha terminado de reventar, aunque al final, en mi caso en particular, es un poco por etapas, ¿sabes? Al final estás un par de meses muy agobiado, otros estás solo agobiado, Sí, agobiado ¿no? siempre, Lo del pero tranquilo es más difícil, ¿no? sí, yo creo que también va un poco a lo mejor con la persona, ¿sabes? Ya. Que, que cada uno se toma a lo mejor las cosas de forma distinta y bueno, y cómo gestiones el tiempo, como yo hace poco hablando con un compañero me decía, es que a mí si me pones un plazo, me lo pones el día 20, estoy hasta el día 20 trabajando y dándole vueltas al tema. Y si me lo pones al día 25, Hasta el el día día 20 20. me dice, tienes 5 días más, pues me tiro 5 días más, ¿sabes? O sea que No al pilla final ahí. claro, esa forma de hacer las cosas te hace que siempre estés un poco medio agobiado. Pero yo creo que eso va Con la con los profesión, ¿no? abogados. Sí, eso y los plazos El van, agobio, eso no te eh, lo quita, mm, no te lo quita nadie. eso, Mira, si te parece, eso va de la mano. te presento, para quien no te conozca, bueno, ya lo he dicho, te llamas Ernesto Manzano, eres abogado penalista y presidente del grupo de abogados jóvenes, del GAJ de Granada, ¿correcto? Correcto, el Grupo de Abogados Jóvenes de Granada. Sí, que el acrónimo cuesta un poquito, ¿no? El Sí, GAJ. el acrónimo, el acrónimo tiene, no es en todos los colegios que así, hay algunos que es AJA y hay alguno que es GAG, no sé si hay alguno que cambie, pero no sé si lo de GAG suena un Sí, poco, aquí en Barcelona creo que también es GAJ, también, porque lo he visto. también, sí, en Barcelona también es GAG. Pues mira, justamente es por este último, sobre todo por este último perfil, ¿no? De tú que estás metido sobre todo en el grupo de abogados jóvenes que viene esta entrevista. Porque bueno, a ver, estamos en una situación bastante, una tesitura bastante complicada para la abogacía, sobre todo la abogacía joven de este país. No, no me atrevería a decir que peor ni mejor, pero sí cuanto menos complicada, o al menos llena de incertidumbres. Entonces, pues bueno, para que la gente lo sepa, pues venimos a hablar justamente de eso, un poquito del papel del abogado joven o de ese estudiante que se está planteando acceder a la profesión. Y si te parece, lo dividimos para organizarlo un poquito en dos bloques. Primero, pues todo lo que es hablar un poquito del sistema académico, cómo está montado, y luego ya pues las salidas laborales de cualquier abogado, pues eso, que le dé por colegiarse. ¿De acuerdo? Pues Correcto. empezamos, si quieres, por el tema de la carrera. O sea, cómo estos 4 años, ¿tú crees que con lo que tenemos o con el modelo que hay hoy en día salimos lo suficientemente preparados? O... Bueno, mal me pese, yo ya tengo un poco y cada vez más lejos la facultad, por desgracia, pero creo que que hay algo que no ha variado desde entonces. Sí que tuve oportunidad desde hace poco, fue una oportunidad aislada, pero la tuve y la verdad que le agradezco de dar clase, creo que fue, no sé si fue el año pasado o el anterior, precisamente en atención a eso, ¿no? Pues hablando surgió la posibilidad y mi intención era que fuera un abogado, además un abogado joven que todavía no ha terminado de estar tan lejano, cada vez más, insisto, pero no tan lejano como a lo mejor la media la amplia media de profesores que generalmente, pues, no sé, ya tienen una cierta edad y entonces, pues bueno, pues cuesta un poco empatizar más cuanto más lejano tienes a ese estudiante que eras tú hace pues unos años, ¿no? Y mi intención era, pues eso, acercarles un poco lo que era un abogado, tanto por si te gusta como por si no te gusta, para que lo descartes
o digas, oye, pues me llama la atención lo que es esto en la práctica, porque muchas veces ves asignaturas, ves cosas que luego en la vida real no tienen nada que ver, ¿no? Creo que hay un momento cuando estás en la facultad que como yo creo que no lo hacen dentro de la facultad, o por lo menos pocos profesores lo hacen, tú tienes que olvidar esa parte exclusivamente romántica, aunque no la abandones, esa idea simplemente teórica, idealizada, que a lo mejor has sacado de lo que es tu profesión en películas o Claro. en ideas que están un poco en el aire, pero que no son reales. Y no porque la versión real no sea interesante, sino porque no se ajusta a lo que muchas veces aparecen en las películas o aparecen en series o lo que sea. O sea, creo que tienes que hacer lo que te gusta, creo eh, que no tienes que ser pesimista, que es lo que pensaba al principio cuando me preguntabas por la situación de la abogacía. Hay que ser optimista incluso, aunque la cosa esté regular, pero, pero sobre todo que tengas un poco de análisis crítico. Y si no te lo da la facultad, si no te lo dan los profesores, o no todos, que yo creo que algunos sí, pues búscalo por tu cuenta. Claro, yo creo que Búscalo por tu ese, cuenta y acércate por tu cuenta a lo que crees que puede ser lo que se acerque a ti y ve descartando. claro, yo creo que quizá ese es el valor quizá mayor que tú puedes sacar de la carrera. Es decir, en la carrera pues te enseñan la teoría. Naturalmente tú luego entras a un despacho y es un mundo completamente distinto, pues tanto a nivel comercial, que también toca hacer a cualquier abogado, a nivel procesal, muchísimo, cambia muchísimo la historia. Pero sobre todo es lo que tú comentas del pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que tienes que sacar de la carrera, más allá naturalmente, ¿no? de la teoría que hay que saber, por supuesto. Bueno, y eso que dices también, ¿eh? Yo recuerdo, siempre yo digo, que tuve los dos profesores de procesal que tuve, que eran buenos profesores, no eran malos profesores, pero ninguno había vivido el procedimiento en primera persona porque eran teóricos, que eran profesores. Claro, Ninguno de los dos era abogado, ni era juez, ni era... Entonces, que me expliques qué es procesal sin haber visto, sin haber puesto nunca una demanda o sin haber claro. tenido que hacer una contestación a una demanda, o ir a un juicio o una audiencia previa, o ir pues bueno, tampoco voy a menospreciarlo. A lo mejor hay alguien que te lo explica sin haberlo hecho en primera persona mucho mejor que lo ha vivido durante toda su carrera profesional, pero ya chirría, un Claro. poco chirría. Tienes un par de puntos en contra. Vas a tener que hacerlo muy bien para que pese a eso diga que merezca la pena que alguien que no lo conoce en primera persona de la clase. Y luego lo otro que dices a nivel comercial, eso ya es el talón de Aquiles de la facultad, porque te enseñan, es que no te enseñan a hacer nada, te enseñan derecho. Bueno, hablo de mi facultad, ¿eh? No, 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 yo creo O sea, que hablo de mi carrera en particular. sí, en Yo no estoy general. descontento en general con mi facultad, pero sí que creo que tiene muchos puntos que habría que dar una revisión y sobre todo a eso, porque el modelo se supone que teóricamente, el modelo cuando cambió, lo que pretendía de licenciatura a grado, lo que pretendía es que los últimos años, que entre los que estoy yo hice licenciatura, pues tú ibas a tener, en vez de 5 años de licenciatura, iguales para todo el mundo, fuera a hacer lo que fuera a hacer, es que tuvieras tus 4 años, en el caso de la abogacía en particular, ¿no? Pues tenías tus 4 años de grado, luego tenías pues un año ya de máster profesionalizante, un año que es más de un año, creo que son casi dos ahora Sí, mismo. 1 y medio. Sí, entre pitos y flautas al final se te van dos, pero que, bueno, que hay que plantearse si además para que ese plus, ese año más o ese año y pico más tenga un coste más alto, si sirve de verdad para enfocarte ya a una carrera. En teoría sí, en teoría si lo piensas tiene lógica. Bueno, pues en vez de estar 5 años preparándome para todo lo que me ofrece el derecho, voy a estar solo 4 preparándome para todo lo que me ofrece el derecho, que ya está bien también, y luego me preparo más específicamente para, voy enfocando, voy cerrando el embudo y me preparo más específicamente para lo que yo quiero ser, porque no tiene sentido que estén estudiando lo mismo durante 5 años un abogado, Claro. no Notario. sé, el secretario de un ayuntamiento, ¿no? O futuras profesiones, no Sí, tiene lógica. yo sí que hice el máster y estoy muy de acuerdo contigo. Y también es lo que dices, tampoco estoy descontento porque a nivel, por ejemplo, deontológico se centra mucho en la deontología del abogado, que también es importante, obviamente.
pero quizás sí que faltaría pues ese enfoque más práctico, ¿no? Yo Sobre lo todo en el hice, máster. yo sí lo hice el máster. Lo que no hice fue el examen porque no me hacía falta, porque era licenciatura, pero bueno, Mm, decidí hacer el máster y en mi clase la mayoría eran de licenciatura, no tenían que hacerlo, si no recuerdo yo mal, pero sí había alguno que sí que tuvo que hacer el examen. Y bueno, en mi máster en particular, creo que la reivindicación que hay de la gente que estaba cuando yo lo hice y que creo que se ha ido mitigando un poco, pero creo que sigue estando prácticamente igual de presente que cuando yo lo hice, y es que sea más práctico. Y al claro, final es por lo que decíamos antes. O sea, lo que no tiene sentido es que yo tenga 4 años de carrera, que el quinto que se supone, sí, el quinto que se supone, quinto y pico, ¿no? Que se supone sí, que iba enfocado a suplir ese error que tenía el enfoque del modelo anterior, y que luego al final esté haciendo un máster, pero solo en la nomenclatura del título, porque claro. luego, en buena medida, eh, pues siga siendo teórico. Yo creo que Teórico. el máster, si de mí dependiera, el máster lo darían en un porcentaje mucho más alto abogados y personas que están Claro, día a día viviendo lo que es el derecho para un abogado. ¿Por qué? Pues porque si me lo siguen dando profesores, pues depende de qué profesor, en fin, volvemos a lo de antes, ¿no? ya, Tampoco generalizar no es bueno, pero yo digo mi opinión, y mi opinión es que no tiene sentido que repetir una mini facultad claro. en el último año bueno, ya de grado, ¿no? De Claro, posgrado, de máster. claro, en ese sentido iba también hace poquito leí que la presidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega, también se planteaba el modelo del examen, ¿no? La barrera, entre comillas, que tú tienes que pasar para ser abogado, que a día de hoy se resume en un test teórico. Volvemos un poquito a lo mismo. Quizás también habría que cambiarlo, ¿no? Y pues que quizá el Mm. examen te implique pues plantarte delante de un tribunal, hacerlo pues lo que al día a día harás pues siendo abogado. Yo lo he leído también, pero no sé, para opinar tendría que ver exactamente cuál es El nuevo modelo. ese modelo práctico. La idea en sí, ni buena ni mala, bueno, pues no sé, tendría que verlo para opinar con un poco más de rigor. Pero creo que el problema, al final es que nos vamos mucho al examen, pero creo que el problema no es el examen, sino el que el examen sea práctico, ¿qué más me da? Si no es práctico el máster. O Claro. sea, al final pasa un poco, ¿no? Que cada vez se está volviendo más difícil, y ya pasaba en la facultad, que te hacía un examen un profesor muy difícil y decía, oh, qué buena facultad, ¿no? Qué difícil es aprobar. Oye, pues si todo el mundo está suspendiendo con este profesor, a lo mejor no es tan bueno, a lo mejor es que está un poco neurótico y hay que revisar Claro, si, ¿sabes? Porque si suspenden 3, 4, vale, si suspenden más de la mitad, claro. y si suspenden todos menos 2, pues a lo mejor el problema no es de los alumnos, a lo mejor el problema ya sí que es del profesor, ¿no? Sí. Entonces, eh, Uy, yo creo que de lo se ha ido, ¿no? Yo creo sí, que de lo que se trata es de que el problema no es el examen, sino lo que evalúa el examen. Si tú los conocimientos los has ido adquiriendo de forma práctica, pues luego también hay que ser un poco pragmático. Como tengas que estar haciendo un señalamiento, una especie de vista o no sé qué cosa para que el examen sea práctico, porque que te hagan un examen oral no es más práctico que hacer un tipo test, ¿eh? O va a ir contigo quien te evalúe a ver cómo haces un juicio. claro. Bueno, pues así como idea, como hipótesis está genial, pero yo no empezaría por el examen, por el, Máster en sí. yo empezaría por el máster. Primero haz más práctico el máster Claro, y luego discutimos del del examen. examen. Genial. Pues ya pasando a lo que sería pues la situación del abogado, yo supero ese máster, me colegio y supongo también en las situaciones que os encontráis vosotros también en el día a día, ¿cómo ves actualmente la situación del abogado joven que bien empieza a trabajar para otra empresa, pero sobre todo el que quiere montarse algo por su cuenta? Actualmente las cosas están un poquito... Mm. Pues yo creo que tiene que hacer un ejercicio de paciencia el que salga, ser, ser positivo,
que lo que decía antes, a mí me tocó serlo. Yo tuve suerte, ¿eh? Yo fui un afortunado, pero, pero tiene que hacer un ejercicio de paciencia y planteárselo con filosofía y pensar que lo que está haciendo es una especie de oposición, pero práctica. ¿Por qué? Porque el déficit que tiene, que en el que sales de la facultad, no te lo va a suplir un despacho y además pagándote. ¿Entiendes? Entonces, depende del caso, ¿eh? Hay 1000 casos, te hablo de mi caso en particular. Eh, no debería ser así, deberías salir con formación, deberías contratársete cuando salgas, deberías estar en unas condiciones dignas, pero habría que analizar también caso por caso, porque luego, siendo realista, yo puedo decir eso, quedarme tan ancho y ya está, pero es que no lo pienso así. Pienso que ahí hay, como en todo problema, hay dos perspectivas. Entonces, tú imagínate ya que no tienes 20 años, que no tienes 25 con los que salgas o 23, eh, que tienes 40 o 50 años y quieres contratar a alguien. Y se te presenta un muchacho que te dice, bueno, pues yo quiero ser abogado y quiero pues que se me contrate. También es verdad que ahora no es exactamente como en mi caso, porque ahora ya has hecho un máster profesionalizante. Creo que el problema pasa por si ese máster, que Claro, esto es que también engloba mucho con el tema del turno de volvemos. oficio, que también hay mucho que hablar de eso. Pero el problema es si ese máster te está preparando o no, porque si te está preparando y tú ya sales preparado, Claro. entonces a mí se me tiene que contratar ya como tal porque estoy preparado. Que no voy a tener el mismo sueldo que una persona que lleve 4, 5, 6 años, porque está claro. Que todo el mundo tiene que empezar, porque está claro. Pero el problema que tiene la abogacía es que hay tanta oferta y tan poca demanda que la gente está dispuesta, y yo el primero, todo el mundo está Sí, dispuesto, cuando por sales así. desgracia, cuando sales a coger experiencia laboral como sea, lo que no he aprendido, no me han enseñado a hacer una demanda, no me han enseñado a hacer una denuncia, ni un montón de cosas que debería haber aprendido. Insisto que estoy hablando un poco de cada universidad será Sí, distinta y no, de cada forma general. Pero sí que es tampoco verdad que tú cuando empiezas, pero yo cuando empecé, por ejemplo, en mi despacho, es que realmente yo no sabía. O sea, yo al día empecé. siguiente te dicen que hagas un juicio y dices, "Pu, ¿Cómo funciona? ¿sabes? Pues de ahí. Puede ser o puede no ser, depende, ¿eh? Porque yo también es verdad que estoy hablando de mi caso, que yo ya me podía incorporar a la profesión sin necesidad de hacer el máster. De hecho, hice unas prácticas a la vez que hacía el máster. Pero lo ideal sería, como debería de funcionar, entiendo, sería que tú salgas de tu facultad, que estés haciendo ya unas prácticas, si puedes incluso compaginarlo con el máster, pues que lo estés haciendo ya, que sean más prácticas también que las que te ofrezca el máster, y que cuando tú salgas tengas por lo menos un bagaje como para tú mismo también, ya no es una cuestión solo de económica, que yo me sienta seguro cuando vaya a entrar a un despacho de lo que yo le voy a ofrecer al despacho y de que voy a estar tranquilo con los problemas que me voy a encontrar, porque no son problemas solo del despacho a nivel de un número y resolver un expediente, son problemas de personas en muchos casos porque son graves. Sí, Yo sí, claro. particularmente que me dedico al penal, eh, Claro. es como hay un meme por ahí, ¿no? Que dice, bueno, no sé cuántos años de prisión, pero ya voy cogiendo Ya, práctica, ¿no? Mi ya cliente he terminado el no, primero. sí. No, Pues, pero es pues sí, verdad, o pues sea, tienes toda la razón. O sea, al final todo la base siempre es un poquito la formación. O sea, también el salir, o sea, el poder ser al principio, o sea, dentro de que es lógico, de que tú nunca serás, al salir de la carrera nunca serás lo suficientemente autosuficiente como para poder estar solo. Pero sí que si tú lo eres más, es lo que tú decías, de ya poder entrar en un despacho pudiendo ofrecer realmente conocimientos y poder decir, mira, esto ya lo puedo hacer yo, que actualmente es muy difícil, ya te digo, yo cuando salí, entré en el despacho, es que no sabía ni tasar unas costas casi, o sea, realmente, yo creo que eso es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, es un bucle, porque tú entras en un despacho y a lo mejor pues no empiezas ya trabajando como el que entra en cualquier, no sé, en cualquier profesión. Si es que no hace falta ni siquiera irte a arquitecto o a médico o a no, cualquier profesión, no te hace falta ni siquiera formación académica. Pues entras aprendiendo y entras cobrando porque estás trabajando. Pero tú mismo, por el déficit de formación que tienes,
eh, es como que no te sientes del todo seguro a lo mejor, ¿no? Como para... entonces, no reivindicas a lo mejor porque no, tú Tampoco. mismo no estás a lo mejor convencido de que estés al nivel de lo que supone ser abogado. Creo que eso es una reflexión también muy personal, que cada uno hará la que entienda oportuna, pero creo que el problema que radica un poco de eso, de ese problema, creo que es eso y, y también, por supuesto, oferta y demanda. Esto hace años en los Claro. que había la cuarta parte de la cuarta parte de abogados, pues no pasaba eso. Y creo que además el tema pienso, esto es una opinión también mía, pienso que el examen y la dificultad creciente que tiene va un poco también en esa dirección, Claro. que cada vez haya menos abogados y menos competencia y además cuanto menos abogados poniendo demandas, menos se colapsa la justicia y menos hay que invertir en ella, o sea que ganamos por todos sitios. Claro. Sí, sí, porque ahora mismo la justicia rápida, rápida, no. Ya, lo que pasa es que la mecánica que tiene la justicia para quitarse asuntos no es poner más medios, es quitarse abogados, quitarse gente reclamando, poniendo costas, como pasó en 2011, creo que fue, y, y así vamos en esa dinámica. A ver, también Luego con los lo números, de... los números salen, pero mm, Porque tienen que salir. adulterados. Porque tienen que salir. A ver ahora... Salen pero adulterados. A ver ahora un poquito también, a ver con lo del coronavirus y que si se potencia también en muchos casos, pues los medios electrónicos, una justicia o sea, que tú tengas que ir aún a presentar copias físicas en muchos casos, pues a ver si también... Eso es el futuro, pero es que además hay cosas que son absurdas. Es que no sé si pasa en otras provincias, pero en Granada sí que me ha pasado en varios sitios, en varios juzgados, que a lo mejor te notifican una providencia o una diligencia de ordenación en la que se te da traslado de un escrito que presenta la otra parte o de un informe de la policía o del fiscal o de lo que sea. Y te dan traslado de la diligencia eh, y no es un juzgado, es más de uno y más de dos, ¿eh? Y te dan traslado de la diligencia, pero no te dan traslado de lo que te da traslado de la diligencia. O sea, te notifican una resolución en la que te dicen, por presentado el informe del fiscal de no sé qué, no sé Y cuánto, no te adjuntan el de ese informe. traslado, pero no lo adjuntan. Sí, No sí, sí, pasa en aquí. todos, ¿eh? Pero sí que pasa en más de uno y en más de dos. Y no te lo adjuntan y entonces tienes que ir tú a hacer copias. Y dices, pero esto es, Sí, sí. esto es esto es el cero papel. Es absurdo. Y cosas como esas hay ya te digo, más de una y más de dos. Y al final, en una era de la informática, que es el futuro de la abogacía y de la administración de justicia, aunque no quiera darse cuenta, al menos el COVID espero que sirva para eso, que si algo bueno hay que sacar, pues por lo menos que sea eso. Y es que no puede ser que vayamos a pasos tan lentos, que es que estamos hablando nosotros ahora mismo con una facilidad, quitando llamadas y cosas que van por medio, pero hablas con una facilidad con cualquier persona que está en cualquier parte de España o del Sí, mundo. sí, Y correcto. luego para una declaración, la que sería con el programa, que no sé qué, que digo yo, Sí, muchas veces pienso de quién será primo el que ha hecho el programa que se usa, sí, sí. porque ya sea el SNET o ya sea este que no me acuerdo, ¿cómo se llama? El de los, no me sale ahora el nombre, el que se Webex, utiliza para no, no, el Webex. que se utiliza no, Webex no es, el que utiliza la administración para las vistas que son telemáticas, es que no me acuerdo, pero bueno, un programa. Bueno, pues ese creo que funciona bien, ¿eh? No, igual no es el mejor ejemplo, pero que por lo general, una videoconferencia, ¿cuántas veces no han Cuesta, suspendido cuesta mucho. una vista por una videoconferencia? Con las pantallas rodando para acá y para allá. Sí, Por Dios, sí, sí. pero es una cosa tan sencilla. O porque También entiendo, tu juzgado se ha retrasado, entonces el que está esperando en la sala, el testigo que está esperando en Asturias, se le ha acabado la hora de la sala, entonces ya se tiene que ir sí, porque que entra luego, a otro. ver, que luego habrá que Bueno, ponerse muchas cosas de acuerdo y tampoco, no es lo mismo verlo desde fuera que tener que hacerlo tú. sí, Pero yo no me refiero al personal que tiene que hacerlo, me refiero a los medios. Si ya es que el personal son víctimas también sí, de, sí, de esos, de esos medios. Yo hoy he estado hablando precisamente para hacer un requerimiento notarial
y me dicen, no, pues tienes que hacer esto, luego tienes que venga el cliente, que está allí, no, pero que venga antes de no sé qué horas, que pásame no sé qué y la escritura de no sé cuánto. Y digo, mira, voy a empezar por mandarle un correo Claro. y ya a lo largo de la semana hacemos el requerimiento. Y al final eso es una realidad que, bueno, el correo no tiene fe pública, no es un notario, no va a sustituirlo, pero sí que hay medios telemáticos que al final gritan más fuerte que la realidad torpe que tenemos ahora, ¿sabes? Y que al final, si tú te resistes, pasa un poco como con el VHS, ¿sabes? Al final desaparece, pues todo se va a ir adaptando y si tú te estancas, pues todo se seguirá adaptando y tú te quedarás obsoleto. ¿Por qué las notificaciones se siguen haciendo todavía de forma eh, eh, por correo ordinario? Yo entiendo bueno, pues si te estoy, depende, ¿no? Porque bueno, hay casos en los que hay que salvaguardar garantías y demás. Pero notificaciones de testigos, yo creo que en muchos casos se podrían hacer directamente por medios telemáticos, un mensaje. Pues es que lo está haciendo Hacienda. Y sería Si es incluso que más, hay, incluso sería más efectivo muchas veces. ¿cuánto papel no se gasta? Pues si es cuestión de medios, que me está saliendo la vena reivindicativa, pero que es verdad, si es que es verdad, si es que creo que es algo en el que está de acuerdo todo el mundo. Sí, Si sí. es cuestión de medios, ahorra en lo que no es necesario, porque es el futuro y va a llegar antes o después, y lo que te sobre de eso, pues pones un par de jueces más por juzgado, que no vienen mal, No, no, desde ¿sabes? luego. Y, y, y ya está, no sé, yo creo que es una... Luego al final, pues bueno, las cosas hay que verlas con rigor y es muy Sí, no, sencillo hombre. hablar, llevar la fiesta es más difícil, pero creo que empezar por lo que todo el mundo está de acuerdo no, no es tan locura. Sí. No, no, a ver, está claro que no, naturalmente no es fácil y haría falta también trabajo de formación porque para que todo el mundo sepa utilizar los medios electrónicos. Bueno, es seguramente los propios trabajadores también, pero no sería algo imposible, desde luego. O Sí, sea, pero los trabajadores se han adaptado antes tendrían su máquina de escribir y ahora tienen un ordenador, o sea que sí, eh, todo va cambiando y igual de lo que se trata es de intentar que en la medida de lo posible la realidad que hay fuera del juzgado se parezca lo máximo posible a la realidad que hay dentro. Insisto que no creo que sea una cuestión de personal, ¿eh? No creo que sea una cuestión de... luego habrá pues, gente más apañada y menos apañada como todos, pero creo que es como si a un médico le das para que opere con un corta uñas, pues claro. si no me das un bisturí no puedo, ¿sabes? La No, culpa no. no es del médico, es del corta uñas, pues, Es un pues poquito salvando lo las mismo. distancias, ¿no? Pero esto es lo mismo, no Pues se sí, puede... Pues además luego lo comparas con los medios que tiene Hacienda y es que se ve claro. claro. Se ve claro, tú quieres presentar un escrito telemático en Hacienda y es que da gusto. Y en, quieres presentar algo por LESNET y prepárate. Ya. Que No, no. sabes que funciona, pero no lo que va a durar funcionando. Ya. ¿Sabes? No, no. Pero en fin. Pero bueno, a ver, siendo un poquito optimistas, ya si quiere, ya para la parte de abogados que estén, pues eso, pensando en montarse un despacho, o incluso gente que acaba de salir de la carrera, no sé si tienes un mensaje un poquito ya de ánimos de cara a Sí, toda esa no, gente. para no hundirlos, ¿no? Con todo lo que... No, yo desde luego, si no... yo soy abogado, si no me gustara, hablamos de la parte mala, pero por supuesto partes buenas eh, tienen muchas, ¿no? Entonces, a mí, yo creo, hace poco hablando, bueno, fueron 2 minutos lo que intercambié de conversación con una jueza, hizo una alusión a, a lo que cobrábamos los abogados, ¿no? Y como, no sé, como resaltando, como dando a entender sin darse cuenta que la parte positiva del abogado, que le pasa a muchos jueces, ¿no? Que a lo mejor pasa un tiempo y cuando dejan de ser jueces pasan a ser abogados y todo el mundo piensa, bueno, es que van a cobrar más, por eso son abogados. Ya, Pues yo no soy abogado porque porque cobre te más, soy gusta, abogado porque me claro. gusta. Claro, Y es verdad que hay una, vamos a llamar de frustración, hay una pequeña frustración en la abogacía y es que tú no decides, tú solo eh, tienes la labor de convencer, ¿no? Eso es,
un poco el talón de Aquiles del abogado, por lo menos desde mi perfil, pero a mí es que me gusta mi labor, me gusta hacerlo desde el enfoque desde que lo hago, me gusta el trato con la persona, me gusta ayudar, me gusta la forma empática o humana que te obliga o esa filosofía o esa forma de trabajar que tiene especialmente el abogado, porque conoce, normalmente luego el juez pues verá 10 minutos a esa persona declarando y ya está, pero no va a conocer de la forma que lo vas a hacer tú el problema, el enfoque, la solución y todo el proceso que hay detrás en ocasiones de años. A mí me gusta eso, me da igual, bueno, no me da igual, pero no lo hago por eso. Claro. Me da igual que se cobre más o menos en el sentido en el que no es mi prioridad. Que, bueno, al final es también es cuestión de cada uno. Yo no convencería a nadie para ser abogado o dejar de serlo, pero sí le diría que antes de tomar la decisión, que probara, que saboreara todo, no por lo que le cuentan en la facultad o por lo que sus padres, desde la preocupación de que les vaya bien o mal, decidan por él, sino que le dé vueltas, que piense que dentro de la abogacía, además, es un mundo súper amplio, porque yo pasé de un perfil a otro absolutamente antagónico y bueno, que hay mucho, muchas opciones, ¿no? Dentro de la abogacía. Entonces, pruébalo. Pruébalo no me refiero a que pruebes a ser abogado, sino que pruebes a ver en qué consiste, infórmate y bueno, y si te gusta, y además tienes que es lo que decíamos antes, ¿no? Seas de donde seas, del colegio que seas, vas a tener una agrupación de abogados Claro. jóvenes ahí. Intenta usarlo, que muchas veces, a lo mejor es también culpa de las agrupaciones, que no nos hacemos ver lo suficiente, no lo sé. Pero bueno, intenta también desde tu desde tu perspectiva, mostrar una postura lo más activa posible, enterarte, a ver esto para qué sirve y, bueno, y sacarle partido. Que No sé. tienes a alguien que te puede echar un capote dentro de tu colegio y de acercarte a la profesión de forma un poco más sencilla que si lo haces solo. Claro que sí. Pues sí, pero sobre todo eso, sí que tienes toda la razón, animar a quien sea que se informe, que lo busque. Yo creo que también algo que tiene nuestra profesión que yo también personalmente valoro mucho es que no es, dentro de que puede haber muchas cosas muy monótonas o muy mecanizadas, tiene mucha parte de que no sabes que no vas a estar toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Siempre vas a tener que estar buscando, pensando, te va a salir una ley nueva, tendrás que informarte y eso al final te mantiene Pero vivo. depende porque hay partes que a lo mejor son más monótonas. Yo también es que me he ido moviendo por la parte que me ha ido interesando más, pero eh, yo personalmente, hombre, la parte académica, ¿no? La parte de estudiar. La facultad la veo mucho más monótona. Todo lo que conlleva la facultad, positivo de conocer amigos y todo eso, no. La vida social, no. Evidentemente eso no. Pero veo más monótona la facultad en el sentido en el que aprendes asignaturas que te pueden interesar más o menos, que en ocasiones lo que te hacen es pues prácticamente leerte un libro en voz alta en una clase. O sea, yo he vivido situaciones de monotonía en la facultad, no en todas las clases, pero en varias, que no he tenido luego en la abogacía. Entonces, si tienes una idea, es verdad que hay partes que son más tediosas, eso es como todo, ¿no? En todos los trabajos. Pero, pero que si la parte que estás viendo, el porcentaje de monotonía es muy amplio para ti, pues a lo mejor no es tu sitio y tienes que probar otro, ¿no? A lo mejor fiscal para ti es más monótono y te gusta administrativo, a lo mejor, por ejemplo, del administrativo, que también veo muchos memes de eso, el administrativo es como el qué aburrimiento, ¿no? Sí, Pues yo lo poquito que no veo de penal es administrativo por negligencias médicas y yo las situaciones, pues yo muchas negligencias médicas y las situaciones eh, a nivel emocional y a nivel de experiencia vital o como lo queramos llamar, que he vivido dentro de eso, claro. de ese campo, no las he vivido en ningún otro. Entonces no es lo mismo cuando estudias un asunto enfocado
a medio corto plazo en un resultado o en un problema de una persona que tiene cara, que tiene nombre, que tiene a estudiarte quién eran Eurico y Agarico y, ¿sabes? No, no, No eso es lo lo mismo, entiendo, pero... no, no es lo mismo. Creo que han quitado ya el derecho romano de ¿Sí? la facultad, ¿no? Hostia, yo no sabía. Creo que sí, creo que además que hace tiempo, no lo sé, pues estoy tan Hostia, yo también... disconnected pero creo que No, por lo menos una pena. sí. Pues bueno, sí. No, sí, bueno, pues tiene su Hombre, cosa. tiene... Pero que al final es el enfoque, es la utilidad que tiene y es pues saber encontrar tu sitio. Sí, y Y el no... administrativo puede ser muy aburrido hasta que deja de serlo. Claro, no, no. Pero yo me refería que por lo general la profesión del abogado tiende a no ser monótona. Que eso, pues yo ya te digo, yo en mi situación es algo que agradezco mucho. Dentro de que naturalmente pues hay cosas monótonas de tener que, pues yo qué sé, hacer un impulso y sacas el modelo y lo haces y tal, pero por lo general te Mm. acabas Sí, sí, encontrando sí. cosas nuevas, te exige, tienes que pensar y eso en general yo creo que es algo que creo que es muy positivo de nuestra profesión para quien se lo esté planteando. Entonces, Mm. si te parece, pues ya nos quedaría brindar por lo que tú quieras, para ir terminando ya. Agradecerte, bueno, dejaremos tanto tus redes sociales como las del grupo de abogados jóvenes, para lo que decías un poquito, si alguien se quiere informar, alguien de Granada nos está viendo y se quiere informar un poquito, pues que tenéis las puertas abiertas, entiendo, para que todo el Que para eso mundo... estamos, claro. Y nada, agradecerte otra vez, que son casi las 9 de la noche, que estés aquí charlando con nosotros. De verdad que muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ti por llamarme y bueno, si vamos a hacer un brindis, pues por lo que hemos estado hablando, que sea por el futuro Pues de la sí, de abogacía. la sociedad. Perfecto, Ernesto, muchas gracias. Un placer estar contigo. Un placer.